Buenos días, hoy estamos con Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS, y nos gustaría charlar sobre la directiva, sobre prácticas desleales y la modificación de la cadena alimentaria. Felipe, muchas gracias por atendernos. Muy buenas y un placer, como siempre, estar con vosotros. Pues un poco mi primera pregunta iba dirigida sobre la directiva de la Unión Europea 2019/633, sobre las prácticas comerciales desleales. Entra en vigor el día 1 de noviembre. ¿Qué medidas se introducen? Bueno, la directiva de prácticas comerciales desleales lo que pretendía era marcar unos mínimos de regulación de las prácticas comerciales desleales que pudieran tener lugar en el ámbito de la cadena agroalimentaria y en el caso concreto de nuestro país, que ya contaba con una ley de la cadena, ¿no?, que habíamos sido de alguna forma pioneros en esa materia, pues el impacto, la incorporación, lo que supone a nuestro ordenamiento jurídico, pues es limitado. Además, a nuestro juicio, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales es de peor calidad que nuestra propia ley de la cadena, fundamentalmente por un hecho, y es que nuestra ley de la cadena está pensada, y así sigue siendo, para considerar desleal determinadas prácticas, independientemente de quién la cometa y contra quién, y de la posición que ocupe en la cadena alimentaria, bajo el principio de lo que es desleal, y sin embargo la directiva establecía una vigilancia y una presunción de culpabilidad siempre para la empresa compradora, nunca para la empresa vendedora, con la que desde el principio no estuvimos de acuerdo, ¿no? Por eso nos gusta decir que la ley de la cadena es mucho más completa, la ley de la cadena española, que la directiva de prácticas comerciales desleales. Al final, esta directiva lo que venía es a sugerir una serie de prácticas a incluir dentro de los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro. Algunas de esas prácticas ya las teníamos incluidas en nuestra ley, otras las teníamos recogidas en nuestro código de buenas prácticas en la contratación mercantil, y en cualquier caso, pues lo que ha habido que hacer es una adaptación de esa ley a ese nuevo requerimiento que llegaba de Bruselas. Respecto a la modificación de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, que recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, ¿qué cambio supone la prohibición de la venta a pérdidas? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que la ley de la cadena ya fue modificada en febrero de 2020 por una decisión del Gobierno para responder de alguna forma a las movilizaciones de los agricultores, que justo antes de estallar la crisis del COVID, si recordamos, pues estaban en la calle reivindicando una serie de temas, uno de los cuales era el tema de la modificación de la ley de la cadena. Y en esa modificación se introdujo un nuevo concepto jurídico, que es la prohibición de la destrucción del valor en la cadena, ¿no? A raíz de esa nueva práctica incluida en febrero de 2020, empezamos a trabajar para ver la forma entre todos que teníamos de incluir dentro de la ley esa práctica de la venta a pérdidas como prohibida, que era algo que tanto organizaciones agrarias como cooperativas, como la industria alimentaria, como nosotros desde ASEDAS, pues veíamos que era algo que merecía la pena introducir, como así finalmente se ha realizado, ¿no? Al final, lo que tenemos es una regulación, a nuestro juicio, bastante seria y bastante útil, en el sentido de que creemos que se va a poder cumplir, se va a poder vigilar, se va a poder controlar, se va a poder aplicar, en definitiva, y que supone además un hito histórico en tanto en cuanto la venta pérdida era una práctica reclamada por todo el sector para ser incluida dentro de las prácticas prohibidas en la ley de la cadena. Se habla mucho de la creación de un registro digital de contratos. ¿Debería incluirse también a la distribución? Bueno, en nuestra opinión, creemos que está bien diseñado porque al final el objetivo de la ley es proteger al eslabón productor por su posición de debilidad en la cadena, pues por cuestiones de dispersión, de tamaño, que todos conocemos. Entonces, bueno, que se dé un primer paso
para que se registren los contratos que todos y cada uno de los operadores de la cadena firmamos con los productores primarios, pues puede ser de gran utilidad por la información que aporte, siempre y cuando ese registro funcione, se utilice debidamente y sobre todo, bueno, pues no suponga un incremento excesivo de la burocracia para las empresas que tengan que suministrar los datos. Como afecta a las primeras compras, es decir, a todas las compras que se hagan a un productor primario, pues en una pequeña medida sí que afecta a las empresas de distribución, aquellas que tienen relación directa con productores en origen o con cooperativas que son considerados productores primarios a efectos de la ley, pues sobre todo en producto fresco, ¿no? Ahí pues sí que tendremos que cumplir con esa obligación y nada, sin ningún problema. Aparte de este, ¿qué otros cambios se introducen? Bueno, yo creo que en ese Real Decreto Ley que el Gobierno publicó en febrero de 2020 se introducían una serie de cambios que conviene comentar. Uno de ellos a nosotros nos preocupa mucho porque además no se ha modificado durante el trámite de transposición de la directiva, que es el artículo 12 bis sobre la regulación de las promociones, ¿no? Que viene a decir como que se prohíben las promociones que puedan dañar la imagen en la cadena de un producto determinado, que al final nos parece un concepto ambiguo, difícil de aplicar y que no aporta la seguridad jurídica que nuestras compañías necesitan para saber cómo se puede hacer y cómo no se puede hacer una determinada promoción, que es, como todo el mundo sabe, una estrategia comercial para incentivar el consumo que tiene beneficios en toda la cadena, ¿no? A partir de ahí hay otra gran incorporación desde nuestra manera de ver, que es la ampliación del ámbito de aplicación de la cadena, ¿no? Tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde la propia Agencia de Información y Control Alimentarios, la ICA, se nos ha expresado en numerosas ocasiones que con el ámbito de aplicación que tenía la ley originalmente se escapaban muchas operaciones comerciales, sobre todo en origen, del control y de la inspección posible de la agencia, y este nuevo ámbito pues incorpora de alguna forma todas esas operaciones comerciales, con lo cual nos parece que cuanto más igualdad haya entre el sometimiento a la norma de todas las operaciones comerciales que se produzcan en la cadena agroalimentaria, pues más competencia leal se generará y mejores prácticas terminarán ocurriendo en el ámbito del sector. Y desde ASEDAS, ¿cuál es vuestra posición respecto a estos cambios? Bueno, en ASEDAS tenemos una vinculación clarísima con todos los eslabones de la cadena. Representamos a empresas de supermercados donde el negocio de la alimentación es el negocio fundamental, ¿no? Nos gusta decir que somos los de la alimentación. Nos concierne en gran medida lo que pase con la leche, lo que pase con el aceite, lo que pase con las lechugas, porque es el centro de nuestro negocio, ¿no? Todas tienen la visión de seguir manteniendo y de seguir haciendo crecer a sus proveedores en el ámbito más cercano posible, y todo lo que sea mejorar la posición y la sostenibilidad de todos los proveedores y los proveedores de nuestros proveedores, pues creemos que va en la dirección acertada para fortalecer un sector que es estratégico para España y que es básico para el funcionamiento presente y futuro de nuestras compañías. Dicho esto, sí que nos parece que la transposición de la directiva y el cierre final de la modificación de la ley de la cadena, que como comentabas tendrá lugar presumiblemente en noviembre, debe suponer un antes y un después en el trabajo que el sector ha de realizar por seguir manteniendo la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de todos los eslabones en el futuro, ¿no? Yo creo que en el momento que la ley esté aprobada, tenemos que ponernos a trabajar con el resto de retos que como sector tenemos delante, y el principal ahora mismo es la aplicación y el desarrollo de la estrategia de la granja a la mesa y el construir una posición como país que haga que aproveche nuestro sector los próximos años para salir más fuerte
y sobre todo pues para que ningún agricultor, ningún ganadero, ningún pescador, ningún operador en definitiva de la cadena agroalimentaria pues tenga problemas para seguir funcionando y seguir manteniendo su actividad, que es básica para todos los españoles. Yo creo que nos has comentado un poco todos los pasos, ¿no?, que se van a seguir. Yo creo que no queda ninguno, ¿no?, por comentar. No, yo creo que ese es todo el proceso en relación con la transposición de la Directiva de Prácticas Desleales. Evidentemente, las discusiones y los debates continuarán, sobre todo en el ámbito comunitario, donde la norma ya lleva vigente pues, más de 2 años. Si recordamos, el periodo de transposición que tenían los Estados miembros de 2 años terminó en el mes de abril. Eso quiere decir que en Europa está publicada la directiva desde el año 2019 y que ahora hay que hacer compatible esa norma con los nuevos retos que establece el Gran Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa y en concreto la nueva apuesta de la Comisión Europea por el diseño de los llamados sistemas alimentarios sostenibles, donde tenemos que desde España hacer valer el valor que tiene la proximidad de nuestro sistema de distribución alimentaria, que permite que en el más del 90% de los casos los clientes puedan venir a hacer la compra andando. No se nos ocurre un sistema más sostenible de distribución de alimentos que el que tenemos aquí desarrollado y que además garantiza que no solo en las ciudades, sino hasta en el último pueblo, los habitantes del medio rural tengan acceso cercano a un punto de venta de productos de alimentación en el que encontrar productos frescos de calidad todos los días del año. Además, la distribución, lo hemos visto todo el sector agroalimentario ha trabajado y han sido fundamentales durante la pandemia. Y hemos visto todos cómo hemos podido seguir comiendo, aunque estábamos todos en nuestras casas, o casi todos, ¿no?, porque la distribución ha sido uno de los principales pilares, ¿no?, para que nos llegara la comida a nuestros hogares. Sí, la pandemia ha venido a demostrar la fortaleza que tiene el sector agroalimentario cuando se pone a trabajar con un objetivo común, ¿no? Yo creo que no hubo que en ese momento que dar órdenes a nadie. Rápidamente todo el mundo en el sector entendió cuál era su aportación a esta crisis, ¿no? Los médicos y personal sanitario estaban haciendo lo que tocaba. El sector agroalimentario, nuestro deber era garantizar ese acceso a la alimentación y muy rápidamente yo creo que entre todos pudimos transmitir a los consumidores españoles la tranquilidad en relación con el suministro de alimentos, a pesar pues, del nerviosismo lógico que todos pudimos ver en las primeras semanas, ¿no? Eso ha demostrado lo importante que es el tener un sector agroalimentario eficiente, el tener un sector productor propio, con capacidad de responder a picos de demanda como los que tuvimos esas primeras semanas que no tenían precedentes, y de ahí, bueno, pues que en el ámbito comunitario se haya acuñado dentro de la estrategia de desarrollo industrial pues el concepto de los ecosistemas estratégicos, ¿no? Ahí, en ese esquema, en esa propuesta de la Comisión Europea, en concreto del Comisario de Mercado Interior, se establecen 14 ecosistemas estratégicos para la Unión Europea. Uno de ellos es el retail y otro de ellos es el sector agroalimentario, ¿no? Lo que nos permite considerar a la distribución alimentaria pues, en el corazón de lo que va a ser la recuperación económica, o lo que tiene que ser la recuperación económica del conjunto de la Unión, y la estrategia de futuro para ganar en esa soberanía estratégica que nos permita hacer frente a cualquier otro tipo de crisis que nos pueda llegar. Muy bien, pues Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, muchísimas gracias por ponernos ese punto, esa visión, ¿no?, sobre las prácticas desleales y la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Estaremos muy encima y cualquier cosa que vaya surgiendo seguiremos charlando.